Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. En esta época, cuando Europa de pronto ha dado un gran despegue económico, en Europa faltan dos elementos muy importantes. Por una parte falta oro, porque como ustedes saben en Europa hay pocas minas de oro, algunas pero pocas, no eran suficientes para cubrir las necesidades que había de numerario en aquella época, en la economía de la época. Así que en Europa hace falta oro sencillamente para el comercio. Pero también en Europa hacen falta especias, porque desde antes de la época de los romanos hay un camino de las especias que viene desde China, la India, viene hacia Europa y traen productos orientales que aquí eran desconocidos. De pronto los turcos han conquistado aquello, son muy fanáticos, no favorecen que lleguen las especias y es un momento en que la gente tiene dinero y necesita especias. La voz de Juan Eslava Galán, un gran historiador, muy buen amigo personal, en una conferencia que dio precisamente en el mismo sitio en donde me encuentro, en el monasterio de la Rábida, un monasterio franciscano en Huelva, el lugar en donde comenzó una de las grandes gestas de la humanidad, ¿no? Ese descubrimiento del continente americano, con todas las vicisitudes, ¿no? De que si alguien llegaron antes los vikingos, llegaron antes otros pueblos, seguramente, ¿no? Pero ese descubrimiento en el año 1492 cambió totalmente la historia del ser humano. Y hasta este monasterio de la Rábida hemos venido, el equipo de Ser Historia, invitados por la Diputación de Huelva, también con otro cumpleaños, otra ceremonia, otra celebridad, ¿no? Que es la celebración del bicentenario del nacimiento de la Diputación, hace exactamente 200 años, ¿no? Lo que no solamente conmemora el desarrollo de una de las instituciones más importantes de esta región, sino también quizás esa guinda, ¿no? que marca un poco la historia de Huelva a lo largo de tantos siglos y que nos ha permitido, como digo, afrontar realidades que quizás ni en el mejor de nuestros sueños hubiéramos podido esperar. Como siempre, vamos a intentar hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Lo acabo de decir, estamos en el monasterio de la Rábida, en Huelva, gracias a la invitación de la Diputación de Huelva, con ese bicentenario, esa celebración del bicentenario de la Diputación y sobre todo también para hablar no solamente de su historia, sino también de todo lo que rodeó a este lugar franciscano en donde estamos, en este refectorio, un lugar increíble en donde debieron de marcarse, ¿no? y perfilarse algunos de los detalles más importantes que luego marcaron la historia del descubrimiento de América. Vamos a hablar de ese prenauta, vamos a hablar del propio concepto del descubrimiento, de los franciscanos, de la Rábida, de infinidad de elementos históricos que, como hacemos siempre en nuestras salidas, al final tienen un eco completamente universal, ¿no? E interesan muchísimo a todos nuestros seguidores. No me queda más que dar las gracias a todo este público que llena el refectorio del monasterio de la Rábida. Soy Nacho Ares, les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia y un fuerte aplauso para todos ellos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, ¿habías hecho algún programa alguna vez en un refectorio?
No, por eso lo primero que me viene a la mente es saludarte como paz y bien, por el ambiente franciscano, esta atmósfera tan beatífica, tan pacífica y tan inspiradora. Desde luego, estamos haciendo un programa especial, como lo decía antes, en el refectorio del Monasterio de la Rábida, en Huelva, lleno de celebraciones, pero sobre todo, aparte de ese bicentenario, ¿no?, de la Diputación de Huelva, de aquí nació un proyecto realmente sobrecogedor, ¿no?, que a veces somos tan tontos que no nos gusta ni presumir de ello ni valorarlo como fue, ¿no? Así es verdad que si buscamos un poco esa geografía, bueno, totalmente clave e imprescindible a la hora de pergeñar lo que luego sería el descubrimiento de América, evidentemente Colón aquí tuvo un referente obligado. Aquí, en este monasterio franciscano, es donde se encuentra con Fray Juan Pérez, donde le entrega una serie de documentación valiosísima, donde esa documentación luego con el tiempo va a pasar a Fray Antonio de Marchena, esa documentación a su vez pasa a los Reyes Católicos, sobre todo a Isabel la Católica, y todo eso es el ambiente, los antecedentes históricos que sirven para que Colón, con esa nao y esas dos carabelas, pues sirva un poco de elemento clave para que la Edad Media terminara, que eso es muy importante decirlo. Hay veces que dice que la Edad Media termina con la conquista de Constantinopla, otros dicen que realmente es con el descubrimiento de América, y en ese momento se produce un antes y un después. Evidentemente el artífice, con independencia de si era genovés o no era genovés, no vamos a entrar en esas disquisiciones históricas. Lo que sí que sabemos es que no era leonés. No era leonés. Siempre hablamos, había que hablar de León de alguna forma, ¿no? Pero Colón, efectivamente, aquí y en otros lugares, sí que tuvo esa importancia capital a la hora de asesorarse, de dejar una documentación, ahora lo comentaremos, documentación privilegiada. Desde mi punto de vista, él tenía una información clave para saber que donde iba a encontrar nuevas tierras. Posiblemente él no sabía que era un nuevo continente, pero sí unas nuevas tierras. Y luego hay toda una versión oficial alrededor de ese descubrimiento. Evidentemente, y eso también está demostrado, Colón no fue el primero que llega a América. Se sabe que los vikingos en el año 1000 estuvieron en la zona de Norteamérica, que actualmente sería Canadá, pero eso no le quita ningún mérito a Colón. Llegó, regresó y lo contó, cosa que mucha gente no pudo hacer. Desde luego, bueno, pues es un poco lo que queremos recordar, ¿no? Y decía antes, anticipaba un poco el tema al que vamos a dedicar el cronovisor, junto con un montón de amigos aquí, como digo, en este monasterio de la Rábida. Tenemos delante, Jesús Callejo, crononauta, nuestro teclado del cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 1 de marzo de 1484. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿a dónde nos has traído? Estamos en una costa. Vemos ahí dos personajes. Yo me imagino quiénes son, por el tema que ya me habías propuesto. Uno de ellos es Cristóbal Colón, lo vemos vestido de rojo, y junto a él hay un personaje que no tiene muy buen aspecto, ¿no? Está un poco, no voy a decir que andrajoso, pero bueno, tiene ahí ese aspecto un poco que seguramente le va a marcar un poco, ¿no?, el destino y la historia. Sí, exactamente. Ese otro personaje que está al lado de Colón, en fin, está enfermo, un poco sifilítico, ahora comentaremos, y es el que popularmente se ha llamado el prenauta o también el piloto anónimo. Estamos en el archipiélago de Madeira, en el Atlántico, en concreto en una de las islas, que es Porto Santo. ¿Y por qué en este lugar? Porque en ese momento, desde el punto de vista cronológico y biográfico de Cristóbal Colón, él vivía allí. Él se había casado con la hija de Bartolomé Perestrelo, que era el gobernador de Porto Santo, con Felipa Monir. Había tenido un hijo y en este año en concreto, que es un año clave para él, es cuando, por desgracia, su mujer muere, pero cuando también encuentra a este prenauta. Lo encuentra en unas condiciones bastante penosas, no era el único. Aquí hay que contar un poco de forma simbólica lo que ocurrió o lo que dicen que ocurrió, porque es cierto, y aquí hay que ser sinceros, Nacho,
tenemos muy poca historia y bastante leyenda alrededor del prenauta, incluido su nombre. Es verdad que cuando se habla del piloto anónimo y sabemos que es Alonso Sánchez de Huelva... De anónimo no tiene nada, claro. Sí, con lo cual ya me dirás tú lo del anónimo. Pero todo esto lo sabemos a raíz de una obra, pues una crónica de Indias, la de Garcilaso de la Vega, el Inca, de 1609, con lo cual estos comentarios reales en el capítulo 5, donde aparece la referencia, es algo que ya se venía repitiendo pues como una leyenda urbana de padres a hijos. De hecho, Garcilaso de la Vega, el Inca, lo había escuchado de su padre y a su vez él de otras personas. Pero bueno, lo hecho es que tal como se cuenta, y un poco resumo la leyenda, dice que unos comerciantes, unos marineros, pues en ese tráfico comercial entre las Canarias, Madeira y la península ibérica, bueno, pues una tormenta lo que hace es que les desvía de su rumbo, y ese desvío les lleva ni más ni menos a lo que luego, posteriormente, se llamaría la Española, que ya sabéis que está compuesto de dos países actualmente, que es la República Dominicana y Haití. Bueno, allí están durante un tiempo, les reciben de una forma muy favorable porque piensa que son dioses. Las leyendas locales hablan que los dioses regresarán algún día del océano. Encima son barbudos, en fin, tienen un tipo de armamento y de vestimenta poco usual. Los indígenas de allí son barbilampiños, entonces les agasajan muy bien, les llevan a todos los lugares, incluso les ofrecen a sus mujeres. Claro, el ofrecerles a las mujeres de la forma que se los ofrecieron, pues hizo que una enfermedad que por entonces no era conocida en Europa, que era la sífilis, pues la trajeran. Llega un momento en que ellos se ponen enfermos, quieren regresar, y cuando regresan, evidentemente algunos van muriendo en el camino, pero hay 5 que llegan a este archipiélago de Madeira, a Porto Santo, y en concreto Alonso Sánchez de Huelva es el que llega con las fuerzas suficientes y necesarias para comentar a Cristóbal Colón, que por entonces ya tenía la idea de que había que descubrir las especias por otra vía distinta, en este caso por la vía occidental, la vía de lo que luego serían las Américas. Bueno, pues le cuenta todas las peripecias, lo que había ocurrido. Es verdad que también en el archipiélago de Madeira de vez en cuando llegaban algún tipo de madera y de objeto exótico, en fin, allende de los mares, y todo procedía efectivamente del mismo lugar. Así que en ese momento lo que hace Colón es que recibe esa información de una forma como muy concisa, porque daba la sensación, y así lo cuenta por ejemplo Bartolomé de las Casas, que tenemos que acudir a otro de los cronistas de India, dice que Cristóbal Colón iba, no dice con las cartas marcadas, pero casi sabía perfectamente dónde iba. Dices, bueno, ¿dónde está la información en la que él se suministró? Evidentemente, él tenía una serie de mapas, de croquis, luego, si queréis, entramos un poco en detalle. La historia de los mapas en esta época y a partir de la Edad Media, claro, no somos conscientes, ¿no?, siglos después, de la importancia que tenían esos documentos, porque eran verdaderos documentos secretos de muchos estados. Totalmente, sí, bueno, a ver, es que la revelación de estas cartas náuticas conllevaba la pena de muerte directamente, ¿no? Por eso la escuela de Sagres, en fin, todas las escuelas de cartografía, incluida la de Mallorca, eso lo custodiaban como si fuera oro en paño, pero por una razón básica, no tanto por las nuevas tierras que ya estaban descritas ahí y no se habían comentado oficialmente. Por eso hay varios mapas precolombinos donde ya aparecen, por ejemplo, tierras que no habían sido descubiertas oficialmente. Estoy hablando del mapa de Cantino, estoy hablando del mapa de Wassermüller, donde por ejemplo aparece ya descrita la Florida antes de que fuera descubierta en 1513 por Juan Ponce de León. En fin, esto llama mucho la atención. ¿Qué quiere decir? Que ya antes hubo gente allí. Magallanes decía que ya había un estrecho por el sitio donde él pasaba. Quiere decir que llevaba un tipo de cartografía también secreta. Bueno, en el caso de Cristóbal Colón es muy sintomático, pero por una razón, ya no tanto por la información que le da Alonso Sánchez de Huelva. Vamos a suponer que es cierta la información, lo que nos dice Garcilaso de la Vega en 1609 y lo que nos dicen otros cronistas que se hacen eco de una leyenda que corría por allí. Pero hay un dato muy significativo, que son las capitulaciones de Santa Fe. Esto se hace en abril de 1492 y en las capitulaciones de Santa Fe ahí hay un desliz muy curioso, porque cuando se firman en Santa Fe, en Granada, dice que las tierras que ha descubierto, es decir, que te aparezca ya esta terminología, quiere decir que él ya conocía que algo había ya por descubrir, lo único que había que hacerlo oficial. Y además exige que se le nombre virrey, exige que se le nombre gobernador, por supuesto que se le nombre almirante y que le den un diezmo de todo lo que se va a encontrar, porque él ya sabe que se va a encontrar, las tierras que se han descubierto. Entonces, ese dato es muy significativo para darnos cuenta que junto con otro tipo de indicios, bueno, vamos a llamarlos indirectos, iba a un lugar
para descubrir lo que él descubrió. No sabía que era América, pero sabían que eran tierras nuevas llenas de productos muy exóticos. Sí, lo decía Wenceslao Galán, ¿no?, al comienzo del programa, ¿no? Oro, especias y lo que cayera en la bolsa, pues bienvenido sería, ¿no? Jesús, quería compartir este cronovisor pues con una persona que yo creo que conoce muy bien la historia de ese prenauta, que es Elías Pérez. Elías Pérez es director de cine, autor de un corto que se llama El Prenauta. ¿Qué pasaría si Colón no hubiera llegado el primero? Elías Pérez, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy bien, ese corto lo podéis ver en Filmin, ¿no? Creo que es la plataforma. Está disponible en Filmin de momento y habla de lo que ha relatado perfectamente Jesús, de ese momento en el que un enfermo Alonso llega a las costas de Porto Santo y Diego, que es el hijo de Colón, y Colón están paseando a caballo por allí. Y que por entonces tendría unos 4 añitos. 4 años. Y en ese momento pues sucede la chispa para Colón y le da ese mensaje que tanto estaba esperando para poder llevar a cabo esa gesta tan importante y que le habían dicho que no, tanto en Portugal como en otros sitios. A mí me parece sorprendente que una gesta tan importante, pues, a ver, no voy a decir que no haya tenido su eco, ¿no?, y su respaldo aquí en España donde estamos, ¿no?, porque hay mucha gente que nos escucha desde el continente americano y desde otros lugares del planeta, ¿no? Pero la historia de Colón, la historia del prenauta, es una historia increíble, ¿no? Que yo estaba recordando antes películas, por ejemplo, en España dedicadas a la figura de Colón y a esa gesta. Me acuerdo la de Colón de oficio descubridor, ¿no?, que es una comedia que está muy bien, te ríes y tal, ¿no? Pero no sé, yo creo que se merece algo un poco más, ¿no? ¿Cómo descubres tú esta figura del prenauta, de Alonso Sánchez? Porque es una figura muy poco conocida. Yo soy de Huelva y a mí me sorprendía bastante que una efeméride de tal calibre tuviera un parque, tuviera una estatua en un sitio recóndito, un instituto, una calle, pero que nadie sabía de su existencia. Si le preguntabas a alguien, te decían que, bueno, que era una calle o que era un instituto, pero que no sabían quién estaba detrás de ese nombre. Indagando me encontré con esta historia, también me documenté gracias a David González Cruz, que somos paisanos de San Juan del Puerto, y empecé a darme cuenta que aquí había una historia que nunca había sido contada cinematográficamente hablando. No me vi con la capacidad todavía para poder hacer una historia de ese calibre y pasaron 7 años hasta que llegó el momento que pude acometer este corto. Dura 18 minutos y creo que nos centramos exclusivamente en ese momento. A mí me llamaba mucho la atención el hecho de que el ser humano siempre está intentando pisar al otro para conseguir el éxito, ¿no? Entonces, en eso también es donde quizás nos centramos en el prenauta, ¿no? En esa sensación de que necesitamos ponernos nosotros la medalla y llegar a un lugar antes que otro, aunque el otro ya haya llegado primero, claro. Jesús, la figura del prenauta, insisto, aquí lo tenemos encima de la mesa, compartiendo presencia y disfrutando del programa junto a Colón. Es todo un personaje, vale, que tiene sus visos también, ¿no?, de que hay cierta parte de ficción o legendaria, pero también esos detalles lo convierten en un personaje muy atractivo también, ¿no? Lo convierten muy atractivo desde el momento en que no solo esta fuente de información, sino otras, nos está indicando que Colón, pues, bueno, había recabado muchísima información. Entonces, claro, que muchos de esos cronistas hicieran hincapié en esta leyenda, es decir, es verdad que luego ya se determina que era onubense, pero en un principio se pensaba que era un comerciante que podía ser de Vizcaya, otros decían que era portugués. Anónimo, claro, como debe ser. Que era andaluz, pero bueno, al final se va determinando. Pero todo eso hace que encaje. Si cogiéramos un pequeño puzzle, ya sabes que a mí me gusta un poco ir uniendo piezas aparentemente sueltas, pero si hiciéramos un puzzle, está claro que Colón tenía algún tipo de mapa, ya no te voy a alabar un poco si era el de Basperger y tal, hay algunos cuantos, pero hay uno muy interesante que es el Pir Reis, que es de 1513, pero en el Pir Reis, aparte de que ya aparecen una serie de tierras no descubiertas oficialmente, estamos hablando de un mapa turco que se puede ver en el Museo Topkapi en Estambul. Bueno, se puede ver, nadie lo ha visto. Bueno, se puede ver, en teoría se tendría que ver allí, sí. Está
por lo menos custodiado está, pero bueno, sí es verdad que luego hay facsímiles que se pueden ver. Bueno, pues en el texto hay un texto muy significativo, es más llamativo casi el texto que en la propia ilustración. Bueno, pues hay un texto donde se dice que, pues que se había capturado una nave en las costas de Valencia, donde uno de los tripulantes de esa nave era un marinero que había hecho los 3 primeros viajes con Colón. Y a ese marinero se le había incautado un mapa, una copia de un mapa que a su vez también tenía Colón. Entonces, lo más significativo es que ahí te desvela como 2 enigmas este mapa de Piri Reis. Por una parte te dice que era genovés, Colón, dice el infiel llamado Cristóbal Colón. Bueno, pues ahí queda un poco el dato de que podía ser genovés. Y por la otra te dice que, según esta información incautada al marinero, él había llegado, Colón, a las Antillas, es decir, lo que antiguamente se llamaba, lo que actualmente sería el Caribe, en el año 890 de la Égira. 890 de la Égira, fíjate, estamos hablando de un documento histórico que es un mapa de 1513. El 890 de la Égira corresponde, dentro de nuestro calendario gregoriano, a 1485. Fíjate en qué momento hemos ido en el cronovisor, un año antes. Entonces, si vas encajando piezas, dice, posiblemente sí que había un prenauta, se llamara como se llamara. Ese prenauta le pudo dar una información. Cuidado, no fue el único que llegaba como un náufrago a las costas de Azores o de Madeira o de donde fuera, porque se sabe que esas tormentas te podían desviar las naves. Pero que haya esa información en un año tan concreto como el 84, que luego el Piri Reis nos esté diciendo que en el 85, según esta cronología, ya llegó a las Antillas, dices, pues hombre, este hombre hizo como 2 viajes a América. Uno, el anterior, el predescubrimiento, vamos a llamarle, y luego el descubrimiento. Y de hecho, si en abril de 1492, unos meses antes, ya te está diciendo lo que ha descubierto y encima exige que le nombren el virrey, gobernador y almirante, bueno, pues todo indica de que por qué Juan II de Portugal no financia esta expedición y si lo hacen los Reyes Católicos, porque los Reyes Católicos, gracias a los frailes franciscanos, gracias a la información que ven, son capaces de convencer a Isabel Católica de decir, o lo haces tú o lo van a hacer los portugueses. Y evidentemente lo hizo la corona castellana, pero siempre con una información que de otra forma casi era imposible que le hubieran dado esos barcos y por supuesto esa financiación, donde ya sabes que también había financiación privada, para que pudiera embarcarse en algo que pensaban que no regresaría, pero sí sabía que iba a regresar. Por eso decías el otro día en el vídeo que Alonso Sánchez hizo el viaje de ida y Huelva, ¿no? Haciendo un juego de palabras, efectivamente. Elías Pérez, director de cine de este corto, El Prenauta. ¿Cómo cayó, ¿no?, la figura de este personaje tan singular, ¿no?, en los espectadores del corto? Que, como dicen ahora algunos, ¿qué feedback, ¿no?, recibiste de esta historia? Porque, insistimos, es una historia apasionante de la que yo conocía y conozco muchos detalles, ¿no?, porque siempre Jesús y yo, por ejemplo, nos hemos movido, ¿no?, en las turbulentas aguas y mundo del misterio y estas cosas. Hemos publicado en muchas revistas de misterio y era un tema relativamente común, ¿no?, la presencia del prenauta, incluso a veces con algunos sesgos un poco conspiranoicos, ¿no? Pero el eco que tiene en la actualidad, no solamente en Huelva, sino en otros lugares en donde se haya podido proyectar el corto, ¿cuál es la imagen que se tiene de Alonso Sánchez? La verdad es que cuando empezamos la historia en Wikipedia, que es prácticamente lo que todo el mundo mira, tenía 2 líneas de texto exclusivamente y ahora tiene muchísima más documentación, cosa que también es algo que creo que nombran al propio corto en la misma página y la gente como que se ha ido dando cuenta de que es verdad lo que dice Jesús, que evidentemente estuvieron los vikingos y que hubo muchas más personas y encuentros en ese continente antes de que llegara Colón. Pero sí que es verdad que también hay que poner en valor esta gesta, una gesta que probablemente fuera sin querer, empujado por los vientos alisios. Es lo que me voy a preguntar, ¿cómo llegan hasta allí? Claro. En principio se supone que los vientos alisios le empujan hasta allí y a la vuelta le pasa exactamente lo mismo, lo único que le desvían a las islas de Madeira, de Porto Santo. Y entonces en ese punto la gente sí es verdad que se sorprende y que en la misma Huelva pasa lo mismo. La gente no se da cuenta del valor tan grande y
en realidad tenemos una estatua en una pequeña plazoleta que no está cuidada siquiera, porque no ponemos en valor una gesta de estas características. Me pregunto qué hubiera pasado si esto hubiera pasado en otro lugar de España o incluso del mundo. Probablemente le habrían dado mucho más reconocimiento. Desde luego que sí. Jesús, ¿querías preguntarle a Elías? Sabes que me gusta mucho los guiños, ¿no? Muchas veces este tipo de sincronicidades. Tú antes has dicho que se gestó durante 7 años, que fue un poco también el tiempo que tardó Colón en hacer luego ese descubrimiento oficial de América con toda la información previa que tenía. Pero por otra parte, en el corto que has hecho, el protagonista, el que hace de Alonso Sánchez, curiosamente se llama Alfonso Sánchez. ¿Lo has hecho de forma deliberada o ha sido los guiños? Eso ha sido completamente casualidad. Es verdad que Alfonso Sánchez, todo el mundo lo conoce por sus papeles en la comedia, pero aquí desempeñó un papel espectacular. Haciendo un Alonso enfermo, pero con una fuerza bastante grande. Parece que esa F, ¿no?, es como esa fuerza que quería tener el personaje y que no tenía, para poder llevar esa información privilegiada a estar con su nombre y con su apellido. Y así no sería anónimo, ¿no? Y Elías, ¿cómo se construye una historia para un cortometraje de casi 20 minutos a partir de ideas? Bueno, a mí como autor de novela histórica, ¿no?, muchas veces, bueno, pues tienes un hecho histórico, en mi caso del Antiguo Egipto, teníamos que hablar de Egipto, ¿verdad, Jesús? Tenía que salir de alguna forma Egipto aquí en el programa. Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, es más sencillo, entre comillas, ¿no?, porque hay documentos, hay textos que te están demostrando la realidad histórica de una serie de sucesos protagonizados por una serie de personas que más o menos pueden estar idealizados o no, y se ha exagerado algo, otro, pero bueno, tienes un trasfondo un tanto real. Sin embargo, aquí es muy poco, ¿no? Aunque siempre han existido esas sospechas, ¿no?, de que Colón pudiera haber tenido información, ¿no?, que no se ha dado a conocer, y quizás tirando un poco de ahí es lo que te permite, ¿no?, crear esa historia, ese relato, ¿no? Para mí el detonante de la historia, porque no hay historia sin detonante, es ese, el momento en el que Alonso Sánchez se encuentra con Cristóbal Colón y en un primer momento parece un buen samaritano porque le está dando cobijo en su casa, le está intentando curar esas bubas de sífilis, pero al final se está dando cuenta en sus últimos momentos que en realidad lo que quiere son sacarle información. Para mí eso era muy cinematográfico y en realidad nos centramos en eso exclusivamente, en ese momento en el que Colón da cobijo a Alonso hasta que finalmente Alonso no puede más y decide desvelarle toda la información que ha descubierto más allá del Atlántico. Sí, nada, solo un poco un añadido. Fíjate que la primera noticia que se tiene de este prenauta se tiene gracias a un cronista de Indias que en principio era coetáneo de él, porque luego el resto de información es posterior. Estamos hablando de González Fernández de Córdoba, y él no creía esta leyenda, a pesar de que era, ya digo, de la misma época. Pero a partir de ahí, tanto Bartolomé de las Casas como tantos otros cronistas sí que se hacen eco, ¿no?, incluido Garcilaso de la Vega. Y últimamente, y sobre todo estoy hablando del siglo XX al siglo XXI, sí que ha habido historiadores, investigadores que ratifican esta teoría que Elías ha plasmado también en su cortometraje. Estoy hablando de Juan Manzano y Manzano, donde en Colón y su secreto sí que apoya esta teoría por otro tipo de indicios, y también un amigo común, Nacho, que es Mariano Fernández Urresti, en Cristóbal Colón, el almirante sin rostro, también un poco pues apuesta por esta posibilidad. Pero es por eso mismo, porque si unimos las piezas de un puzzle, es imposible que alguien se embarcara a la aventura de esta manera. Otra cosa es que se equivocara la distancia, las 750 leguas. Otra cosa es que se basara en Toscanelli y los datos no eran muy precisos, sobre todo en la latitud, pero que sí iba en busca de algo muy concreto y que luego eso definió un nuevo continente como era América. Por cierto, para que veáis los guiños del destino, ¿no?, realmente se tendría que haber llamado Colombia, ¿no? Entonces se llama América por Américo Vespuccio, que no tuvo nada que ver en este descubrimiento, sino en una especie de conspiración posterior. Pero bueno, esto es lo que te iba a decir. Fíjate, estamos en un momento casi de leyenda, ¿no? No sabemos nada del prenauta, no sabemos nada de los primeros años de Colón, dónde nació, de dónde vino, quién era realmente. No sabemos nada prácticamente de quién fue el primero que oteó el horizonte y observó la presencia de la Tierra más allá del Atlántico. Es decir, es una de las
gestas más increíbles de la historia de la humanidad y está repleta de enigmas y de misterios, que es lo que lo convierten en algo tan atractivo, ¿no? Claro, pues es que ni siquiera esta gesta solo está rodeada de misterios, es que el propio almirante, el propio Cristóbal Colón, está rodeado de misterios. Incluso se habla de que posiblemente haya dos personas con ese mismo nombre y por eso las genealogías no coinciden. Incluso en el epitafio, por ejemplo, de Inocencio VIII, es muy llamativo. Inocencio VIII muere antes del descubrimiento, luego es Alejandro VI el que le sucede, ¿no?, en el Vaticano. Pero es muy curioso porque el epitafio en latín aparece: suya es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo. O sea, ¿cómo puede ser que un papa que no ha llegado a conocer el descubrimiento diga suya es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo? Quiere decir que algo sabía, y hay distintas especulaciones, teorías. Quiero decirte con esto que solo alrededor de alguien que en principio no es tan lejano en el tiempo, como es Cristóbal Colón, desconocemos casi todo, desde su firma, que también es una especie de anagrama, hasta incluso si los huesos que están depositados tanto en la Catedral de Sevilla como en el Faro de Santo Domingo serían los suyos. Hoy sabemos que son los suyos, evidentemente, pero puede haber muchos más diseminados. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que hace fascinante que el descubrimiento de América o el predescubrimiento anterior todavía esté teñido de un cierto misterio. Y evidentemente, por eso hablaremos de él y se escribirán más y más obras alrededor de un episodio tan emblemático como el nuestro. Es cierto, y en este caso, ahí te doy la razón, Nacho, que al ser un descubrimiento español, porque se hizo gracias a la Corona de Castilla, parece que no le damos tanta importancia. Si esto lo hubiera hecho otro país, pues estaría dando vítores y poniendo todo tipo de presupuesto para celebrarlo. Pero muchas veces nos avergonzamos un poco de nuestro pasado cuando realmente tendríamos que sacar pecho, porque en ese momento es cuando las fronteras del mundo se amplían de una forma increíble gracias al descubrimiento no solo de un nuevo mundo, sino al descubrimiento de una nueva cultura, de una forma de entender la realidad y sobre todo de todos los productos alimenticios que llegan aquí, que gracias a ellos, ahora cuando comemos una ensalada, gracias a muchos de esos productos, pues puede ser mucho más rica, mucho más variada y mucho más sabrosa. Todo eso se lo debemos a América, igual que América debe muchísimo a Europa. Ya como última pregunta, Elías Pérez, director de cine, autor de este cortometraje El Prenauta. ¿Qué pasaría si Colón no hubiera llegado el primero? ¿Por qué crees que el mundo del cine hace tan poco eco, ¿no?, de este tipo de gestas tan increíbles, ¿no? Por ejemplo, la película 1492 es fantástica, pero no es española, ¿no? O La Misión, ¿no? Pues con esa historia tan humana. Pero bueno, desde aquí parece que siempre nos ha dado un poco como de vergüenza, ¿no? Tenemos bastante reparo en hacer una historia de este calibre. La respuesta típica de no, el presupuesto, no tenemos dinero, no es verdad, porque aquí tenemos dinero al final para lo que nos da la gana, ¿no? Sí, hombre, un poco sí. 1492 de Ridley Scott con Gerard Depardieu de Colón, viendo a los hermanos Pinzón hablando en un inglés perfecto. A mí, la verdad, es que no me llamó la atención como espectador. Es verdad que deberíamos hacer en El Prenauta, vemos a un Colón que habla portugués con su mujer, que como que en sus pensamientos tiene el italiano vagando, pero también es capaz de hablar con Alonso en un español más o menos correcto. También estaba muy obsesionado con eso, porque al final las lenguas también es lo que nos enriquece y es lo que hace que él también tenga esa información privilegiada. Si no conociera el español, probablemente esa información le hubiera llegado mucho más tamizada. Y en este caso creo que todavía está por hacer una historia de este calibre. Espero que sea pronto, porque es verdad que el presupuesto es importante y que la industria del cine es industria, pero también es cultura, y que en este caso necesita de ambos brazos para poder hacer una historia que haga justicia y que ponga en valor semejante gesta tan importante. Desde luego que sí, esta era un poco la idea, ¿no?, que queremos proyectar con este cronovisor dedicado a la figura de Alonso Sánchez de Huelva, el Prenauta, que supuestamente o seguramente echó una mano, ¿no?, con esa información a Cristóbal Colón para llegar finalmente a donde llegó en el 12 de octubre del año 1492. Jesús, yo muchas veces me he preguntado, ¿y cómo sabía Colón que le estaba diciendo la verdad y no se estaba inventando algo? Imagínate que acaba ahí Porque mucha más gente ya estuvo en América, pero ahí entraríamos ya en otro apartado, en otro melón que podríamos abrir, que sería los templarios. O sea, muchas veces ese secreto templi del que hablan los templarios, ese puerto de La Rochelle, esas minas
minas de plata de las que se suministraban para luego financiar muchísimas catedrales góticas. Todo ese tipo de información, hay varios autores que defienden la hipótesis de que los templarios tenían ya una serie de bases en América. Todo ese tipo de información, ¿dónde estaba también recluida? Y esto es lo interesante, normalmente en monasterios también franciscanos. Muchos monjes franciscanos de aquella época estaban en el secreto, pero no lo podían revelar, por lo que acabamos de comentar antes. Revelar esta información antes de tiempo era un delito de lesa majestad y, por lo tanto, tu vida corría peligro. Bueno, pero otros secretos también bajo esa premisa acababan abriendo la puerta y saliendo a todas, las calles, ¿no? Para correr, efectivamente, dando voces. Muy bien, Elías Pérez, como digo, director de cine, autor de El Prenauta. ¿Qué pasaría si Colón no hubiera llegado el primero? Les invito a todos los que nos están escuchando que se acerquen a la plataforma de Filmin, donde lo van a poder ver, este corto fantástico de 18 minutos. Como siempre, Elías, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Gracias, Jesús. Y Jesús Callejo, crononauta, un placer compartir contigo estos minutos de radio en una aventura más aquí en el refectorio del monasterio de la Rábida, en Huelva. Muchísimas gracias a ti y ya sabes, paz y bien. Claro que sí. Un aplauso para los dos. Pero la sangre hierve cuando un soldado entra en batalla. ¿Qué sabrá Alejandro de batallas, Aristóteles? La guerra no siempre se gana con la espada, Filipo. A veces conviene usar la cabeza. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, en este programa especial que estamos haciendo desde el refectorio del monasterio de la Rábida, celebrando ese bicentenario de la Diputación de Huelva, 200 años haciendo historia. Estos sí que son años haciendo historia, como es uno de los lemas de nuestro programa. Y para hablar de ello, tenemos un par de invitados. Voy a empezar primero con la presidenta de la Diputación, Eugenia Limón. Bienvenida a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí hoy con vosotros. Muy bien. 200 años no se cumplen todos los días. Así es, 200 años no se cumplen todos los días y este año pues tenemos el placer de que la Diputación sea la que los cumpla y bueno, llevamos un año lleno de actividades y de acciones que estamos desarrollando por toda la provincia pues para poner en valor, ¿no?, este bicentenario que cumple la Diputación y que tenemos que hacer que toda la provincia de Huelva de alguna forma pues también lo conozca. ¿Los onubenses son conscientes de esos 200 años de historia? Pues creo que pocos onubenses son conscientes de esos 200 años de historia. Quizás parte de los onubenses que son conscientes de esos 200 años de historia, pues están aquí esta tarde presentes con nosotros, ¿no? De ello, pues tenemos aquí a nuestra magnífica rectora, que ha formado parte de ese plan de actuaciones que hemos estado desarrollando durante todo este año con una maravillosa conferencia que nos dio también sobre el inicio de la Diputación Provincial de Huelva. Y además con una exposición que se inaugura dentro de poquito, en donde también los onubenses van a poder, y toda la gente que nos esté escuchando desde otros lugares de la geografía, se puede acercar y conocer un poco la historia de Huelva en esos 2 últimos siglos. Así es. A partir del día 15 vamos a inaugurar una exposición en la sala de la provincia, donde vamos a dar a conocer ese trabajo tan desconocido, esa labor tan desconocida que hace la Diputación Provincial de Huelva, buscando, ¿no?, pues esa igualdad y ese bienestar entre todos los pueblos, ese equilibrio territorial entre los pueblos de la provincia de Huelva. Una exposición que va a estar pues animada por Platalea y que vamos a contarle a todas las personas de la provincia a qué nos dedicamos, ¿no?, cuáles son las competencias propias de la Diputación Provincial. Además, también vamos a tener la oportunidad de presentar un documental de unos 12 minutos sobre lo que es la puesta en común, ¿no?, de toda esa inicios de la Diputación, y a partir de ahí pues esperemos que muchos centros educativos y escolares pues puedan pasar durante estos días hasta el próximo 5 de enero, que va a estar expuesta en la sala de la provincia. Muy bien, presidenta, si me permite vamos a charlar también, que la tenemos compartiendo micrófono, a Concepción Rodríguez. Concha Rodríguez, ella es la archivera
la guardiana de los documentos, no sé si secretos o no, de la Diputación, donde realmente se cuenta la historia de estos 2 últimos siglos. Concepción, Concha, bienvenida a Ser Historia. Hola, muchas gracias. La importancia de los documentos, lo hemos comentado en otras ocasiones aquí en Ser Historia, ¿no? La importancia de los documentos es vital para hacer historia, ¿no? Los arqueólogos utilizan las piedras, utilizan elementos materiales. Sin embargo, ¿qué mejor, ¿no?, que un texto para poder contar, hacer historia? Y sobre todo, en este caso, en el caso de la Diputación de Huelva, imagino que ahí se guardarán algunos de los documentos más increíbles, ¿no?, de estos últimos 200 años. Bueno, la documentación que guarda el archivo, los documentos nacen para garantizar los derechos de los ciudadanos y con el tiempo van adquiriendo otros valores, como puede ser de elaborar la historia. Entonces, la documentación de la Diputación se caracteriza sobre todo porque es una documentación continuada, no se interrumpe en el tiempo. Son series continuas que nos permiten elaborar una historia fidedigna. Y bueno, afortunadamente no se han sufrido pérdidas, entonces se conserva con bastante integridad. Imagino que también algunos de esos textos rezumarán un poco. Hace 200 años, un poquito más, estaba esa Constitución de Cádiz, estaba cambiando un poco la política en España, eran épocas de cambio, todo eso quedó reflejado en esos primeros documentos, ¿no? Pues tengo que decirte que lamentablemente no. Vaya. Esos primeros documentos desaparecieron. Es decir, la documentación del archivo empieza en 1835, cuando ya se constituye de forma definitiva e ininterrumpida. Porque la Constitución que nace en 1822, cuando desaparece o triunfa el absolutismo de nuevo en 1823, no sabemos exactamente si los propios liberales la destruyen, si son las tropas absolutistas, eso es una incógnita. Sí hay rastros de esa documentación, de esa actividad que desarrolló la Diputación en un periodo de tiempo tan corto. Afortunadamente nos están apareciendo documentos como antecedentes de los expedientes que se inician en 1835. Es lo que le voy a preguntar. ¿Está todo registrado, está todo documentado, lógicamente, pero está todo revisado? ¿Se sabe qué hay en cada legajo, en cada documento? ¿O siguen apareciendo sorpresas? Aparecen, porque es un archivo muy grande, está descrito en un nivel que no es de catalogación documento por documento. Entonces están, catalogados los expedientes, pero cuando nos ponemos a mirar hoja por hoja, folio por folio, pues a veces nos encontramos con sorpresas. Ahora estamos en un proceso de digitalización de esa documentación histórica, la más antigua que tenemos, y eso nos está permitiendo analizar hoja por hoja, folio por folio, y nos estamos encontrando cosas muy interesantes. Presidenta, porque la provincia de Huelva, la Diputación de Huelva, siempre ha sido el reflejo, ¿no?, de una historia increíble. Escuchábamos ahora en la voz de Concha algunos de esos hitos de su historia, pero aquí llega el fútbol, ¿no?, por ejemplo. Están las minas de Río Tinto, la presencia inglesa. Hay infinidad de detalles que quizás en otros lugares de España o del mundo no son bien conocidos y es el mejor momento ahora para darlos a conocer. Lo del fútbol seguro que sí, ¿no? Porque eso tiene más eco, ¿no? La verdad es que sí, que desgraciadamente el fútbol tiene bastante eco y bastantes seguidores, con lo cual hace que tengamos más conocimiento de la historia de fútbol, que es lo que es de la propia historia de la Diputación Provincial de Huelva. Pero bueno, el trabajo también de la Diputación con las actividades de este bicentenario están un poco enmarcadas en ese sentido, ¿no? Huelva se ha sabido vender bien al público, al mundo exterior. Pues yo creo que esa es la gran asignatura pendiente. Huelva yo creo que es la gran desconocida y la gran olvidada, podríamos decir. La gran desconocida porque yo creo que quizás sea ahora, a partir de la situación que hemos vivido con la pandemia sanitaria,
cuando estamos empezando a mejorar lo que son los datos turísticos en cuanto a número de visitas a nuestra provincia, ¿no? Nosotros veníamos siempre pues trabajando con un turismo muy nacional y quizás ahora pues estemos dando esos grandes pasos que desde hace años, aunque venimos trabajando con el Patronato de Turismo en esa promoción, quizás hasta ahora no se vean reflejados en datos tanto económicos, tanto como en datos cualitativos y cuantitativos. En relación a la Huelva olvidada, como te decía, pues también, ¿no? Estamos en ese doble ámbito, en la Huelva no conocida por la falta quizás de visión que hemos tenido, ¿no? Yo creo que ahí nos debemos de meter todas las personas que hemos estado liderando esta provincia, liderando los ayuntamientos o liderando otro tipo de instituciones, ¿no? Que no hemos sabido de alguna forma poner en valor la grandiosidad de nuestra provincia, una provincia formada por 5 comarcas, una provincia que tiene una Sierra de Aracena y unos picos de Aroche maravillosos, una sierra que un poquito más, pues quizás la vendan más los sevillanos que los propios onubenses, una cuenca minera que nos hace estar en un viaje a Marte, como ahora estamos promocionando de alguna forma. Pues, a mí eso me parece increíble, ¿no? Que las minas de Río Tinto, ese aspecto, ¿no?, salvaje casi de las minas, permita a los investigadores de la NASA recrear el mundo marciano para adelantarse, ¿no?, a lo que posiblemente se van a encontrar allí. Así es, ¿no? Un espacio natural maravilloso que tenemos ahí pues desde hace décadas y que quizás no hemos sabido aprovechar, como a lo mejor para espacios cinematográficos, ¿no? Para vender nuestra provincia como espacios de cine. Quizás ahora desde la Diputación Provincial de Huelva, que tenemos la Huelva Film Commission, sí estamos trabajando en ello, ¿no? Estamos intentando poner en valor todas nuestras comarcas, entre ellas pues también el Andévalo, una comarca también muy desconocida, una comarca transfronteriza, una comarca en la que en menos de 10 minutos pues está en el país vecino. Y bueno, y una costa que tenemos con grandes playas de arena blanca que yo creo que quizás no hemos sabido nosotros vender. También nos ha venido de forma positiva ese gran desconocimiento, ¿no? No tenemos un turismo, la verdad es que muy abundante, ¿no? No estamos masificados, como podemos decir que está la costa de Málaga, y quizás esa parte negativa por un lado nos ha venido muy bien para empezar a hacer las cosas despacito, bien, y empezar ahora a despegar. Y en ese despegue, aunque sea pues tardío, necesitamos muchas cosas que a lo largo de todos estos años pues se han quedado atrás, y es la guerra infinita que tenemos pues todos los partidos políticos y todas las instituciones, que es en favor de las instituciones, ¿no? De la falta de infraestructura que tiene esta provincia, ¿no? Esa quizás haya sido pues una de los factores que haya provocado, ¿no?, ese desconocimiento de nuestra provincia, ¿no? El no tener infraestructura para venir de forma rápida y eficaz a nuestra provincia, pues quizás haya sido pues uno de los factores en los que nos hayamos tenido que enfrentar a lo largo de todos estos años. Y bueno, tengamos ahora los resultados que tenemos. Pero bueno, creo que se han hecho las cosas despacito, bien, y que bueno, ahora es el momento de Huelva. Yo así lo siento y así lo presiento, y yo creo que se está haciendo un buen trabajo entre todas las instituciones, porque todo el mundo al final tenemos el mismo sentir y la misma pasión a la hora de defender lo nuestro, con lo cual simplemente nos queda seguir en esta unidad de acción para poder seguir consiguiendo las cosas. Desde luego que sí, y de alguna forma esa es la razón también por la que nosotros estamos aquí realizando este programa, no solamente celebrando ese segundo centenario de la Diputación, sino hablar un poco de la historia de Huelva. Concepción Rodríguez, archivera de la Diputación, la presidenta ahora hablaba, ¿no?, de algunos vacíos a lo largo de las últimas décadas. Esto tiene reflejo también en los documentos en el siglo XIX, por ejemplo, cuando llegaron los ingleses y se asentaron aquí, de todos esos momentos tan importantes que en definitiva dieron mucho dinero, ¿no?, a la provincia. ¿Queda constancia en los documentos? Claro, la verdad es que la documentación de la Diputación
es fundamental a la hora del estudio de la Huelva contemporánea. Entonces, ahí se puede ver el nacimiento de las redes ferrocarriles, de la electrificación, del desarrollo de la minería. Hay series documentales que son fundamentales para el estudio, sobre todo del siglo XIX. Bueno, la Diputación tuvo muchísimas competencias en sus orígenes y después, a lo largo de los años, pues algunas de ellas se fue desprendiendo. Pero sí, claro que sí, que se refleja. Además, porque la Diputación nace hace 200 años, en 1822, precisamente al desligarse Huelva de ese reino de Sevilla, ¿no? Que mucha gente que nos está escuchando ahora, el reino de Sevilla, yo no sabía que había un reino en Sevilla, ¿no? Es una historia muy, muy desconocida. Sí. Cuando se crean las primeras provincias, en la primera división que se hace en las Cortes de Cádiz, pues no se crea la provincia de Huelva. Hasta la siguiente, hasta el trienio liberal, no nace la provincia de Huelva, que se desgaja de Sevilla. ¿Y por qué? Porque no había una presidenta como María José Limón. Seguro. No, bueno, tradicionalmente el reino de Sevilla lo componían las actuales provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, y eso era así. Entonces Cádiz se crea una provincia marítima con anterioridad y se queda Huelva y Sevilla, el reino de Sevilla, y ya después, pues en el trienio liberal, ya se crea definitivamente la provincia de Huelva. Bueno, definitivamente, hasta el 23, hasta 1823. María Eugenia, que le he cambiado antes el nombre, es María Eugenia. María Eugenia Limón, usted ha hablado antes también de la importancia de los ayuntamientos. Me consta que usted es alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, famoso por su pan. Así es. Porque tiene una diatriba y una lucha, ¿no? con los vecinos, ¿no? Pero ustedes parece que tienen el pan más rico de Huelva. Acabamos este año, ¿no? 2022 con todos estos fastos, ¿no? Podríamos decirlo así, del Bicentenario. Comienza 2023 y aparecen también nuevos centenarios, ¿no? Antes estaba hablando con Carmen, buena amiga, que trabaja en el dolmen de Trigueros, que la conozco desde hace muchos años porque hicimos ahí un reportaje para Cuarto Milenio y hemos grabado cosas para Ser Historia, y ellos, ¿no? También van a celebrar ese centenario del descubrimiento del dolmen de Trigueros el año que viene. Me parece un poco naif, un poco ingenuo, ¿no? Pero este tipo de onomásticas, este tipo de celebraciones, aunque se extiendan a lo largo de todo el año y sea solamente una fecha, ¿no? Cuando se celebre el cumpleaños, permiten, bueno, pues a la ciudadanía en esta ocasión tener en la mente, ¿no? el hecho de un acontecimiento histórico tan importante y sobre todo divulgar, dar a conocer la historia, que yo creo que a partir de la historia es cuando realmente, lo hemos dicho muchas veces en este programa, nos entendemos a nosotros mismos, sabemos quiénes somos, de dónde venimos, con todos nuestros errores, virtudes, pero también se puede avanzar hacia el futuro de otra forma. Así es, todas estas efemérides nos permiten de alguna forma poner en valor lo que es el acontecimiento propio de la historia, pero también nos permite a los ayuntamientos poner encima de la mesa un plantel de actividades que se pueden suceder a lo largo de todo un año y que nos permite también dinamizar los territorios, ¿no? Ahora que cada vez pues ponemos encima de la mesa más el concepto de reto demográfico, con el que venimos trabajando de la mano también de la Universidad de Huelva, junto también con el Consejo Económico y Social. Es una buena forma de mantener vivos nuestros pueblos, ¿no? Mantener la vida de nuestros pueblos, poner encima de la mesa lo que son un plantel de actividades culturales, deportivas y demás que permitan que celebremos este tipo de actividades, que celebremos la historia y sobre todo que pongamos en valor todos estos acontecimientos, porque como decíamos al principio, gran parte de la sociedad no conoce, ¿no? los inicios, no conoce los orígenes, no conoce parte de nuestra historia, y este tipo de actividades que normalmente se representan, ¿no? En actividades infantiles, en actividades para todos los públicos, hacen de que de alguna forma, pues a través de la animación, pues llegue también a todos los públicos, interioricemos también la parte de nuestra historia de una forma más lúdica, más festiva, y haga que por lo menos pues tomemos conocimiento de ella.
Lo decía, ¿no? Este es también un poco el objetivo de este programa, ¿no?, que estamos haciendo desde el Monasterio de la Rábida, desde el refectorio, para celebrar esos 200 años de la Diputación, del nacimiento de la Diputación de Huelva, con todo lo que ello implica, ¿no?, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del entretenimiento, en definitiva, lo que necesita el ser humano para crecer y para desarrollarse. Presidenta de la Diputación y alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia y muchísimas gracias por habernos invitado y poder hacer este programa aquí. Muchísimas gracias a vosotros, pues, por poner el foco en el bicentenario de la Diputación, y a partir de ahí, pues, que todos los oyentes conozcan un poquito más de nuestra historia, a qué se debe la Diputación, cuáles son sus competencias y cuál es la labor a lo largo de la historia y sobre todo en la actualidad, que la verdad que ha ido cambiando mucho, como bien explicaba Concha, ¿no? Nacimos con unas competencias muy elementales como las demarcaciones de costa, que antiguamente pues la tenía la Diputación, y ahora pues estamos mucho más centradas en nuestros pueblos, en las carreteras, en el bienestar social, en el Consorcio Provincial de Bomberos, en el Patronato de Turismo, en el medio ambiente, en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, una cantidad de competencias que hace que nuestros vecinos día a día pues sean mucho más felices y tengan ese bienestar que necesitan. De eso se trata. Y Concepción Rodríguez, archivera de la Diputación, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. De nada, encantada de poder hablar del archivo de la Diputación y de los archivos en general. Muchísimas gracias a las dos. Desde que me aceptó como su discípulo hace 25 años, Leonardo es la persona con la que más tiempo he pasado. Nos conocimos en Milán, siendo yo un niño. Era el día de la Magdalena. Lo sé, porque Leonardo lo apuntó en uno de sus miles de cuadernos. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. En 1492, un hombre intrépido decide abrir nuevos caminos y extender las fronteras del mundo. Desafiando certezas que habían perdurado durante siglos, en el transcurso de 10 años, el tiempo que duraron sus 4 viajes, Cristóbal Colón redibujó la imagen de la Tierra. Confrontando sus convicciones y sus observaciones con el corazón dividido entre su fe y la ciencia, Colón nos guía en este gran viaje que nos transporta desde la Edad Media al Nuevo Mundo. El sitio exacto es la obsesión de Colón. Especificar los lugares situándolos en el mapa mundi. Nacido en Génova, Colón navega desde los 12 años en la marina mercante. Primero en el Mediterráneo y más tarde en el océano. Desde las costas de Europa en el norte hasta las costas africanas en el sur. Para este experto navegante y apasionado cartógrafo, el mundo que recorre es el descrito en la geografía de Ptolomeo, matemático griego de la antigüedad, cuya obra acaba de ser redescubierta. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos, como decía antes, haciendo este programa especial desde el refectorio del Monasterio de la Rábida, gracias a la invitación de la Diputación de Huelva para recordar ese bicentenario de la Diputación y otros acontecimientos históricos, ¿no?, como los que tomaron como escenario el lugar en donde nos encontramos, ¿no? De aquí, el 3 de agosto del año 1492, parte Cristóbal Colón hacia esa gesta, hacia esa aventura, que yo creo que en un principio, por mucho que información que tuviera o pudiera tener, a lo mejor no... Es que siempre te queda la duda, ¿no?, de si lo que me han dicho es verdad o no, ¿no? Lo comentábamos antes en el cronovisor. Escuchábamos ahora un fragmento de un documental de televisión titulado Los viajes de Colón, donde se nos daba un poco esos apuntes biográficos, ¿no?, de Cristóbal Colón, sumido en un momento, ¿no?, de también bastante oscuro, ¿no?, por todo lo que desconocemos de él. Queríamos hablar de la Rábida, del monasterio y de este escenario en donde comienza la aventura. Lo queríamos hacer con David González Cruz, él es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Huelva. David González, bienvenido a Ser Historia. Gracias por invitarme. Acérquese, sin miedo, que no muerde la esponja amarilla de la sala. Sí. No muerde.
Bueno, pues muchísimas gracias, insisto, por venir. Yo recuerdo cuando hicimos aquí un programa con Gemma Nierga en Hoy por Hoy, hace 6 años creo, con los mismos compañeros de Radio Huelva. Una de las cosas que se me ocurrió, ¿no? Viendo muy cerquita de aquí, tenemos ese puerto donde están la nao y las 2 carabelas, la réplica de esas embarcaciones. En aquel momento Huelva era como el Houston de ahora, en Texas. Ellos mandan naves al espacio, nosotros mandamos naos, barcos a conquistar y a descubrir grandes lugares, ¿no? Imagino que Huelva en aquella época debía de sentirse un poco así. Bueno, Huelva estaba abierta al Atlántico y el hecho de que Colón pues viniera aquí, entre otras razones, porque bueno, hay también una conspiración en Portugal que es poco conocida, que hace que Colón recale en nuestras tierras. Huelva está abierta al Atlántico, los marinos más expertos estaban aquí y en el Algarve, en todo lo que sería el Golfo de Cádiz, el puerto de Santa María, Palos, Moguer, Huelva, Lepe, Ayamonte, toda esta zona. Porque además antes habías hablado, la persona Juan Eslava Galán, sobre la necesidad de oro, la necesidad de especias, y precisamente los marinos de la zona comerciaban con África, con Guinea, en el comercio de oro, de esclavos, de especias, y esa experiencia en la navegación, pues la que después permite que se lleve a cabo el descubrimiento de América. Colón sabía que los marinos de Huelva eran los que podían conducirle al Nuevo Mundo. Claro, y todo eso son años de experiencia, años de avances científicos y también de la curiosidad, ¿no? Porque más allá de esos argumentos, como decía Juan Eslava, y usted repetía ahora, David, del oro, de las especias, de lo que se pudieran encontrar allí, imagino, ¿no?, que también habría un poco de curiosidad, ¿no?, en todo lo que rodeaba esas expediciones. Bueno, el propio Colón, más que un magnífico marino, era una persona que había estado vinculado a los negocios, al comercio. Él trabajaba para una compañía en Portugal, italiana, y por tanto él lo que quería era descubrir oro, descubrir especias, y esa era su intención de llevar a cabo el viaje. Evidentemente, los que le acompañaron, los marinos, también sabían que allí podían encontrar especia, oro. Hay un personaje que es poco conocido, Palermo, con el cual tuvo una entrevista a Cristóbal Colón, que es Pero Vázquez de la Frontera, que ya hizo un viaje previo con Enrique el Navegante, y según los testimonios de los pleitos colombinos, Cristóbal Colón tuvo una entrevista con Pero Vázquez de la Frontera, quien le dijo que cuando llegara al Mar de Hierbas, que continuara. Bueno, era un lugar donde se concentraban las algas en el Atlántico, y hasta allí llegó Pero Vázquez de la Frontera. Y cuando antes estabais hablando del prenauta... ¿Usted qué opina del prenauta, de esa historia del prenauta? Bueno, como historiador, como científico, aunque ya sabemos, yo siempre digo, ¿no?, la historia es la única ciencia en donde 2 más 2 suman 5, ¿no? No es una ciencia exacta, pero... Desde mi punto de vista hay leyenda en cuanto al prenauta, pero no quiere decir que no pudiera haber existido. Es decir, lo que no podemos decir es que esté documentado que haya existido. Pero también existiría la opción que fuera la construcción en la época de un personaje que reuniera pues toda la información que Cristóbal Colón había recopilado en la isla de Porto Santo, donde su suegro era capitán donatario, y también pues las propias entrevistas que tuvo con los marinos de la zona y con Pero Vázquez de la Frontera. Entonces yo creo que esa sería otra posibilidad, de que en la época se reconstruye toda esa información y se le da el nombre de prenauta. Es posible que no sea una única persona, sino que sea información aportada
por diferentes varios, fuentes. ¿no? Sí, como si fuera un seudónimo de varios y después autores, ¿no? el Inca Garcilaso de la Vega, pues por primera vez, pues ya nos dice que hay un Alonso Sánchez de Huelva, que en algunos otros cronistas pues lo llaman Juan Sánchez de Huelva. Pero creo que un historiador pues tiene que ajustarse a la documentación histórica, hacerlo con rigor y en ese sentido valorar todas las hipótesis que puedan existir y no decantarse por ninguna de ellas hasta que no sepamos por la documentación que realmente así es. Claro. Estamos, lo he repetido ya no sé cuántas veces, estamos en el monasterio de la Rábida, aquí en Huelva. Es el centro neurálgico, ¿no?, de la partida de esa gesta en 1492, en el mes de agosto de 1492, para viajar hacia el Atlántico, hacia lo que luego sería América. El propio monasterio, ¿no?, tiene también esa magia que tienen solo los lugares que han sido escenarios de acontecimientos tan importantes como este, ¿no? Según entrábamos antes, yo es la primera vez, he venido muchas veces a Huelva, pero nunca había entrado en el monasterio. Tienes la sensación, ¿no?, de estar visitando un lugar. Yo me imaginaba a Cristóbal Colón caminando por estas galerías, por estos pasillos. Es un lugar muy especial que, por desgracia, no es patrimonio de la humanidad y tiene todos los argumentos y todos los elementos para serlo. Efectivamente. Antes hablabas de la Huelva olvidada, y yo creo que los lugares colombinos son una muestra de esa Huelva olvidada por parte de España, en el sentido de que, y de la humanidad en su conjunto, en el sentido de que la propia UNESCO dice que para declarar un lugar como Patrimonio de la Humanidad debe ser un lugar donde se haya producido un hecho trascendente para la historia de la humanidad. No conozco un hecho más trascendente para la historia de la humanidad vinculado a un lugar que el propio del descubrimiento de América. Sin embargo, como las instituciones no solamente reconocen el patrimonio histórico y cultural, sino que hay elementos políticos, de relaciones, de elecciones, etcétera, etcétera, pues resulta que hay otros lugares que con muchos menos méritos son patrimonio de la humanidad. Cuando desde Huelva se ha defendido, yo soy presidente de una institución, una asociación de estudios iberoamericanos y colombinos, que con toda la sociedad, con la Real Sociedad Colombina y otras instituciones, la universidad, la Diputación y todas las instituciones de Huelva defendimos que fuera los lugares colombinos patrimonio de la humanidad. Sin embargo, aparecieron otras candidaturas, quizás con menos méritos, pero que por apoyos, por poderes, pues finalmente son las que van saliendo. Y yo creo que ya de oficio la UNESCO y la Comunidad Autónoma de Andalucía y también el Gobierno de España debería proponer a los lugares colombinos como patrimonio de la humanidad. ¿Usted cree, David González, que quizás hay cierto recelo a considerar patrimonio de la humanidad este monasterio por ese presentismo, ¿no?, que en la última década prácticamente está destruyendo nuestra historia, ¿no?, señalando a Cristóbal Colón como un genocida, hablando de todo lo que se hizo en América, que no voy a decir que no sea verdad, pero hay que verlo en el contexto del siglo XVI en este caso, porque si nos ponemos a quitar del pedestal a la estatua de Colón o Fray Junípero Serra o quien sea, pues vamos a empezar a tirar la estatua de Julio César, la estatua de Alejandro Magno, la estatua de Gengis Khan y la estatua de cualquiera, ¿no? ¿Cree que también hay cierto populismo un poco detrás de todo aquello? Todo eso responde a un desconocimiento histórico. Lo que no se puede es identificar el descubrimiento de América con la conquista. En el descubrimiento de América, pues van unos hombres que pierden su vida, su patrimonio, que a veces ni siquiera se les paga el sueldo que le correspondía. Colón fue agraciado porque obtuvo una serie de recursos de ese descubrimiento, pero los marinos de Palos, de Moguer, de Huelva, los propios frailes franciscanos no recibieron nada a cambio, y sin ellos difícilmente en ese momento se habría descubierto América. Y bueno, hay muchas cuestiones que a veces son desconocidas
que en mis últimas investigaciones he rescatado, y es, por ejemplo, que toda la financiación del descubrimiento de América, no solamente las carabelas, no solamente la armada que se llevó a efecto, sino toda la financiación fue aportada, las carabelas por los vecinos de Palos, pero la propia compra del puerto de Palos, que supuso millones de maravedíes, pues se hizo en la negociación en la que Fray Juan Pérez pues estuvo negociando con los reyes, y casualmente el mismo día que se decide que se lleva a efecto el descubrimiento de América, ese mismo día se impone un impuesto a todos los puertos de la zona, que es cuyo importe anual era exactamente el mismo que la corona tenía que pagar para financiar el descubrimiento de América. Es decir, que cuando un político adopta una decisión... Había un Florentino Pérez por allí, ¿no? Sí, cuando un político adopta una decisión, siempre inmediatamente tiene que saber de dónde va a sacar los recursos. Y ahí estaba Fray Juan Pérez negociando, y pues los recursos fueron las carabelas y fue el impuesto del que estaban exentos la gente de la zona. Y ya que dices que hay un italiano por ahí, hay un italiano que se llama Gianotto Berardi, que también es poco conocido, que precisamente fue el que aportó el capital que tenía que poner Colón, que era un quinto de la financiación de la Armada, que resulta que en esa fecha está en Moguer y en San Juan del Puerto queriendo cobrar una deuda que los vecinos decían que no le debían, y que sin embargo la corona, en el año 1491 y 1492, la corona mandó varias órdenes para que a esa persona privada, los vecinos de Moguer y de San Juan del Puerto, le pagaran una supuesta deuda. Yo no conozco a ningún gobernante que se preocupe porque un particular cobre una deuda, a no ser que ese particular haya establecido algún tipo de contacto con el político para que se lleve a efecto el cobro de esa deuda. Claro. Usted, David González Cruz, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Huelva, comentaba ahora hace unos minutos, ¿no? Lo poco que sacaron de beneficio, ¿no? Muchas de las personas, ¿no? que participaron en esta gesta del descubrimiento de América, y eso no somos conscientes, ¿no? Siempre pensamos en las toneladas de oro o de plata que se trajeron de allí, que es cierto, pero imagino, ¿no? que en aquellos primeros viajes, en aquellas primeras aventuras, donde se iba pues con ese miedo, ¿no? Esa incertidumbre de no conocer realmente a qué te ibas a enfrentar, la vida debía de ser muy dura, ¿no? Y las réplicas que hay de las carabelas aquí a pocos metros de donde nos encontramos, claro, 30 o 40 personas viviendo en una cáscara de nuez como esa, porque nos imaginamos los barcos muy grandes, pero son muy, muy, muy pequeños. Tenía que ser muy duro aquello, ¿no? Bueno, durísimo. La prueba es que el propio Martín Alonso Pinzón, cuando llega, poco tiempo después, días después, fallece. Y bueno, allí se quedaron también marinos, que los indígenas, de eso normalmente no se habla, pero que los indígenas acabaron con la vida de ellos. Bueno, la historia hay que contarla al completo. Yo decía antes que el descubrimiento es una cosa y la conquista es otra. El descubrimiento es la historia de la sencillez, de gente que no tienen nada y que apuestan por ese proyecto, porque Martín Alonso Pinzón está ahí, porque es un marino de la élite de la zona, que difícilmente pudo introducirse en una expedición si no hubiera recibido algún compromiso por parte de Colón. Ni Martín Alonso Pinzón, después de llegar, ni los marinos que le acompañaron recibieron absolutamente nada de Colón. Y según los testimonios de los pleitos colombinos, Colón ofreció a Martín Alonso Pinzón la mitad de lo que se consiguiera allí. Martín Alonso Pinzón, con el fin de repartir ganancias a los que le acompañaron,
trató de estar algún tiempo más, porque en la primera expedición el convenio era repartir. Sin embargo, Colón quería venirse para acá. Si se venía, ya Martín Alonso Pinzón y los marinos no recibían nada, pero Colón podía hacer una siguiente expedición y traerse el oro, traerse las especias, y realmente no fue un agradecido con los marinos de Palos. Incluso Martín Alonso Pinzón también puso dinero. No conozco a ningún comerciante, ningún marino que ponga su vida en riesgo, la de sus parientes, la de sus amigos, para no recibir nada a cambio y poner incluso capital propio. Yo creo que se ha dicho la Huelva olvidada, se ha engrandecido la figura de Colón, que evidentemente fue el gran gestor y sin él posiblemente no se hubiera hecho el descubrimiento, pero están los codescubridores, los Juan Niño, los Pinzón y todos los marinos que le acompañaron que no tuvieron el agradecimiento de Cristóbal Colón. Es más, un detalle, la persona que dio el grito de tierra, la corona había ofrecido 10.000 maravedíes. Que se los quedó Colón, ¿no? Que se los quedó Colón diciendo que un criado sabía que él había visto primero una luz y que él pensaba que aquello era tierra, pero que no lo había querido decir. Y bueno, el criado testificó y los 10.000 maravedíes fueron para Cristóbal Colón, que además tenía el porcentaje que ya había negociado en las capitulaciones de Santa Fe. Un crack, Colón, aparte, pero no hay que quitarle desde luego el mérito en absoluto, somos fans aquí colombinos totalmente. Y esto queríamos hablar, ¿no?, en estos minutos de charla distendida, como hemos visto, con David González Cruz, que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Huelva, hablando sobre la Rábida y los acontecimientos históricos, ¿no?, que se vivieron aquí hace más de 5 siglos y que cambiaron totalmente la historia del mundo. David, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Y ahora, Alexei, descansa. Mañana te contaré una historia que te va a encantar. Si me duermo, me la contarás. No te irás. A ninguna parte. Ahora descansa. Rasputín, no sé cómo agradecerte todo lo que... Alguien debe quedarse al lado del niño mientras duerma. Voy a esperar fuera. Ana, acompaña al señor, por favor. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Cuando estudia la geografía de Ptolomeo, Colón descubre en el libro una cita con los cálculos de otro matemático griego del siglo II, Marino de Tiro. Su medición de la circunferencia de la Tierra es todavía más pequeña que la calculada por Ptolomeo. Debido a que esa Tierra más pequeña encaja mejor en su proyecto, el navegante genovés traza a partir de los cálculos de Marino de Tiro su ruta hacia Oriente. Desde Lisboa a Occidente hay 26 grados, cada uno de los cuales equivale a 250 millas. Esa distancia representa casi una tercera parte de la circunferencia terrestre hasta la nobilísima y gran ciudad de Kinsay, de la que se cuentan cosas maravillosas. Continuamos en Ser Historia, vamos llegando al final de esta navegación casi virtual que estamos haciendo para recordar algunas de las aventuras más intensas vividas en ese descubrimiento de América desde el lugar en donde estamos, que partió aquí en agosto de 1492, esa comitiva liderada por Cristóbal Colón desde el monasterio de la Rábida, aquí en Huelva, gracias a la invitación de la Diputación de Huelva por ese bicentenario que están celebrando en este año. Y queríamos hacerlo hablando un poco también de los... quizás nuestro invitado anterior, David, hablaba de esa Huelva olvidada, y también hay personajes no olvidados en esta historia del descubrimiento, que son quizás los franciscanos. Jordi Escrivá, bienvenido a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal? Gracias. Jordi Escriba es el guardián, ¿no? El guardián de la Rábida. Ese título me encanta, como igual que el que tenía Colón de el almirante, ¿no?, de la gran mar Oceana, algo parecido, ¿no? Me encanta ese título de guardián. Lo decía antes, ¿no? El hecho de que la Rábida sea el escenario de donde partió la expedición, ¿no?, de Colón hacia el descubrimiento de América, le da a estas galerías, a este refectorio desde donde estamos haciendo el programa, una sensación muy especial, ¿no? ¿Cómo vivieron los franciscanos ese momento de la salida? Bueno, antes te voy a contestar una cosa. Sí. Una de las cosas de los franciscanos es la acogida. Y por eso, cuando vino Colón aquí, le acogieron. Él no creo que venía a quedarse, sino la intención de él era que dejar al niño, a su hijo, y él marcharse a trabajar o a investigar, ¿no? O a preparar, ¿no? Pero, pues eso, pues que quede un poco, sí, claro esto, ¿no? La acogida ha sido algo muy típico de los franciscanos, ¿no? Y eso también ayuda a entender la palabra guardián. Somos la única orden que utiliza ese nombre. Porque San Francisco, en uno de los capítulos de la regla, dice que el superior o el prior que aparece en otras órdenes se llama guardián no de las paredes, sino de los hermanos. Y ahí entra un poco Colón, se ha abierto la puerta de Colón, de la Rábida, para dar paso a Colón, pero los franciscanos también, lo escuchábamos, ¿no?, en otros invitados en este programa, habían participado, ¿no?, previamente en esa conexión, puente de unión con la corte, con los reyes, haciendo de enlace con Colón también, desempeñaban un papel importante, ¿no?, en este inicio de la marcha del descubrimiento. Hombre, la suerte o la coincidencia o la historia aparece que aquí están, en ese momento, Fray Juan Pérez, que era uno de los que conocemos, y sobre todo el padre Marchena, que era, yo no sé si tenía título universitario de astrólogo, pero tenía algún conocimiento de astrología, ¿no? Y cuando Colón habla con él, pues es un lenguaje que este hombre conoce. Y este hombre también tenía relación con Isabel la Católica en la corte. Era confesor de ellos y consejero. Y es el que le va a abrir puertas. Cuando se habla de la cuna de América y se habla de la Rábida, pues porque aquí durante 7 años se fue fraguando. Yo imagino que, claro, en la historia decimos que de aquí partió. Pero cuántas dudas, cuántos interrogantes, cuántos follones, cuántos problemas, pues tuvieron que, pues eso, no solamente fraguar aquí, sino solucionar. Y imagino pues que el padre Marchena, como el Fray Juan Pérez, pues irían poco a poco animando y quitando leña al fuego para abrir caminos para poder realizar este viaje. Que en definitiva un poco era lo que se buscaba, ¿no? Y la elección también, imagino, de la Rábida al lado del puerto no era casual, ¿no? Siempre nos pensamos, claro, yo lo decía antes, ¿no? Al entrar piensas, ¿y dónde se reuniría Colón? ¿En qué habitación? ¿En qué sala? ¿En qué celda? Junto con algún hermano franciscano para hablar de esto, de lo otro. ¿Ustedes son conscientes de la importancia del lugar en donde habitan? Hombre, claro que sí. Por eso estamos aquí. Claro que sí. ¿Y cómo es el día a día? Hombre, el día a día, aparte de nuestra función como religiosos de rezar y convivir, porque otro de los aspectos de nuestro carisma es que hagas lo que hagas, pero siempre desde la fraternidad. Somos una orden de hermanos. De hecho, el título ya lo dice todo. Hermanos menores, aunque en España se nos conoce como franciscanos. Pero en el resto del mundo tienes que especificar hermanos menores, porque pues en Italia, por ejemplo, que están los conventuales y capuchinos, y aquí también, pues se confunden, ¿no? Y es muy curioso, ya que has hablado tú antes de Junípero Serra, pues Junípero Serra en Mallorca, en las Islas Baleares, no se nos dice franciscanos, sino los menores.
Es cierto, sí, es cierto. Ustedes también tuvieron la oportunidad de viajar a América. ¿Cuál fue el papel de los franciscanos en América? Hombre, una de las cosas que los frailes fueron, aparte de acompañar a los marinos y tal, era el tema de la evangelización. De hecho, el 5º centenario pues se celebró como descubrimiento de América, pero la Iglesia insistió mucho en el tema de la evangelización. Es decir, dar a conocer a Jesucristo en otro mundo. Que además siempre lo comentábamos antes, ¿no? Ese presentismo que hace criticar incluso a muchos americanos, ¿no? En la actualidad, pero ellos al mismo tiempo tienen ese sentimiento un poco bifurcado, ¿no? Contradictorio de no nos gusta lo que hicieron los españoles en la conquista, pero somos absolutamente cristianos y que no nos toquen a nuestras vírgenes locales, a nuestros santos. Todo ese contexto es un contexto bastante extraño de asimilar, ¿no? Hombre, yo entiendo que toda conquista es pues lleva dramática algo y violenta, claro. De negativo, de violencia, de muchas cosas, ¿no? Pero yo estaba en Perú 2 meses y fui precisamente a la selva peruana a que el párroco de allí pudiera venir a España de vacaciones. Y bueno, yo me encontré con de todo. Pero sí que es verdad que ellos mismos reconocen que España no mató a mucha gente, cosa que los ingleses mataron a muchos indios y dejaron una reserva por allí, y eso están agradecidos. Otra cosa que ese sentimiento de amor y odio a la madre patria. Pero me acuerdo una tarde en Lima, estaba el cuñado de un fraile y yo allí sujetando unas telas, mientras otro fraile y la hermana estaban mirando para comprar telas de estas baratas para aprender o mejor dicho, a enseñar a la gente a coser a máquina. Y después ya la tela buena cuando ya supieran, ¿no? Y estando hablando allí se acerca un señor y bueno, cuando nos preguntó de dónde éramos, somos españoles. Bueno, lo que nos dijo, menos guapo de todos. Y cuando terminó, dije, mire, mi padre no estaba aquí. Mi tío tampoco, mis abuelos tampoco. O sea que no me hable a mí de lo que hicieron aquí los españoles. Sí le puedo decir una cosa, que gracias a España la voz de Hispanoamérica se oye en la Comunidad Europea. Aquí se acaba la historia, se marchó. ¿Era verdad? Yo tengo muchísimos amigos, ¿no? Americanos de Perú, de Chile. Algunos critican, ¿no? Precisamente, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Porque ustedes los españoles cuando vinieron aquí, digo, a mí no me mires que yo no he estado allí nunca, ¿no? Y sin embargo tendrías que mirar quizás, porque tú ¿cómo te apellidas? Me dice Pérez. Digo, pues entonces pregunta a tu abuelo, que seguramente sea a quien tendrías que echar la culpa de todo ello, ¿no? Pero bueno, es una respuesta un poco estúpida, lo reconozco, a una pregunta también bastante tonta, ¿no? Insisto, no hay que calificar con la moral, con la ética, con el pensamiento del siglo XXI algo que sucedió hace más de 500 años, porque entonces nadie se salvaría, ¿no? Nadie se salvaría de esa evaluación de la historia. Los franciscanos se asentaron, ¿no? en América y consiguieron extenderse pues por todo el continente, ¿no? Desde América del Sur hasta América del Norte. Bueno, uno de los personajes claves fue Junípero Serra, ¿no? Que fue un gran defensor de los indios. Incluso él escribió un evangelio para los indios. Incluso te das cuenta de que las grandes ciudades de Norteamérica tienen influencia franciscana. Los Ángeles, la patrona de la Orden Franciscana es Nuestra Señora de los Ángeles, el 2 de agosto. Que es cuando está aquí Colón con toda la expedición que se va a marchar, aquí en la Rábida. Después irán al pueblo, a Palos, y el 3 o 4 de agosto es cuando se van, pero el 2 de agosto estuvieron aquí en lo que se llama el privilegio de la porcíncula. Después, otra de las cosas que llevaron allí los franciscanos, aparte de la cultura, pues es la religión. Que yo pienso que una de las cosas, independientemente de las barbaridades que hicieran, es verdad que les hemos dado una cultura, una lengua y una religión.
Desde luego, eso no lo puede negar nadie, ¿no? Y al igual que a nosotros nos lo dieron los romanos, y no vamos a Roma a que lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo no me imagino al alcalde de Soria exigiendo al presidente de la República, a la presidenta ahora en Italia, en Roma, perdón por lo que hicieron en Numancia hace casi 2000 años, ¿no? Me parece totalmente absurdo, ¿no? Pues un poco en esa línea estamos jugando. Y ya como última pregunta, Jordi Escrivá, guardián de este monasterio de la Rábida, ustedes, claro, quizás la celebridad, la fama viene a finales del siglo XV, con la presencia aquí de Colón, pero ustedes llevan aquí mucho tiempo más, ¿no? Casi 600 años. Uh-huh. ¿Cómo llegan hasta aquí? Hombre, yo no sé cómo llegarían aquí, pero sí es verdad que los franciscanos siempre buscaban lugares solitarios, ¿eh? No muy lejos del pueblo, porque una de las cosas, los franciscanos hemos sido siempre gente de pueblo, muy cercana a la gente del pueblo, ¿no? Entonces tenían estar retirados para poder, pues, vivir la experiencia de fe en comunidad y tal, poder acoger y a la vez, pues, ir a donde se nos pedían, pues a los pueblos a predicar, a evangelizar, a lo que fuera, ¿no? Incluso también irían seguro a la limosna. Porque hemos sido mendicantes desde el origen, ¿eh? Y esa era un poco la misión, ¿no? El contacto directo con la gente a través de la predicación, la mendicidad, y también, pues, la oración y la vida fraterna. Eso es un poco el espíritu que aún rebosa, ¿no? Entre estas paredes del lugar en donde nos encontramos, en el monasterio de la Rábida, hablando de ese comienzo de viaje maravilloso de Cristóbal Colón y su equipo, que siempre nos olvidamos de ellos, hacia el descubrimiento de América. Jordi Escrivá, guardés. ¿Cómo se dice? ¿Guardián o guardés? Guardián. Bueno, guardián de este monasterio. Como decimos siempre a nuestros invitados, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Llegamos al final de este programa especial de Ser Historia. Hace unas semanas lo decía, todos los programas de Ser Historia son especiales porque siempre nos abren la posibilidad de una aventura nueva, ¿no? En esta ocasión, gracias a la Diputación de Huelva, celebrando ese bicentenario, hemos sido invitados a hacer este programa en el monasterio de la Rábida, en este refectorio absolutamente espectacular, que fue testigo y sigue siendo testigo de gran parte de la historia del ser humano. Este programa no hubiera sido posible sin, además de la Diputación de Huelva, de todos nuestros compañeros de Radio Huelva, y quería que dieran un aplauso muy especial a Enrique Domínguez, que es nuestro técnico, que está aquí a los mandos de esta máquina del tiempo. Como siempre, Fermín Agustín ha estado en la producción del programa, aunque en esta ocasión Lucía Vallellanos, que antes la he visto por ahí, yo no sé si estará todavía por aquí, bueno, ella también ha estado ayudándonos, compañera de Radio Huelva, para buscar todos los invitados y gestionar la estructura del programa. Ana Caballero controlando las redes sociales y grabando aquí a mi derecha, un aplauso para ella también. Y como siempre, delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Muchísimas gracias, Huelva. Les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a SER Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.